a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 11, el verso 1 hacia adelante, y empieza el encabezado de la Biblia, dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Y dice el verso 1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús vio dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire qué precioso. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La entrada triunfal a Jerusalén. Unos momentos o unas horas, unos días antes, les había anunciado que era necesario que él fuera a Jerusalén y que fuera de pronto por los ancianos, por los escribas, por los sacerdotes, por los principales, fuera condenado a muerte y entregado a los gentiles. Y que él iba a ser escarnecido, que lo iban a azotar y escupir, y aunque le matarían, pero que resucitaría el tercer día. Esto es lo que en el capítulo 10, el verso 32 al 34 vemos en Marcos, capítulo 10, verso 32 y 34, que el Señor le anuncia a sus discípulos. Ellos iban con miedo, pero miren qué precioso, que aunque iban con miedo, de acuerdo a la palabra del Señor, usted puede ir leyendo que cuando en el verso 32 iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos, se asombraron y le seguían con miedo. Pero aquí vemos ya la entrada a Jerusalén. Aquí vemos al Señor primeramente pidiéndole a sus discípulos que vayan por aquel pollino y que se lo traigan. Y si alguien les preguntara, que de pronto le dijera, el Señor lo está pidiendo. Y tal como el Señor se los dice así. Pero cuando el Señor va entrando, cuando el Señor Jesús va entrando e iba adelante, y los que venían atrás, los que iban adelante del Señor y los que venían atrás iban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12.
la entrada gloriosa a Jerusalén. Estaba entrando a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, donde lo iban a prender, donde lo iban a tomar y de pronto iba a padecer. Qué tremendo es esto. Vamos a leer el verso 12 y quiero que de pronto vaya guardándose todo esto en su corazón, porque es la entrada triunfal de Jerusalén, capítulo 11. Y aunque pareciera a usted que diga, no hermano, pero es que no estoy aprendiendo nada, espérese, que poco a poco el Señor en su momento le va a ir hablando a su corazón de una manera muy especial. Pero mire qué glorioso, qué especial que de pronto el Señor va entrando y los que iban adelante y los que iban atrás iban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Verso 12, aquí viene algo muy hermoso. Verso 12, fíjese bien. Y el verso 12 nos habla de la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nunca jamás coma higos o coman fruto de ti. Y esto lo escuchan sus discípulos. Y quiero que de pronto nosotros vayamos comprendiendo, porque aquí hablamos, o más bien la palabra del Señor nos habla de una higuera, ¿verdad? Y la higuera estéril. Y en la palabra del Señor vamos a encontrar muchas clases de árboles y cómo Dios va comparando. Por ejemplo, vamos a leer también más adelantito, con el favor de Dios, pero traigo a mi memoria de pronto en Mateo capítulo 24, del verso 31, 33 hacia adelante, habla de la higuera y nos habla de reconocer los tiempos. Y cuando nos habla de reconocer los tiempos, nos habla de la higuera y tiene mucho que ver, pero ya vamos a ir poco a poco, que el Señor nos vaya revelando su palabra. Ahora vamos al verso 15, y el verso 15 dice la purificación del templo. Oiga bien, el verso 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Quiero que pongamos mucha atención a la palabra y que sea Dios ministrándonos, porque ya viene en el capítulo 11 del verso 20, viene la higuera maldecida se secó. Recuerde que del verso 12 al verso 14 vemos cómo el Señor, al ir y buscar fruto en la higuera, aunque no era tiempo de fruto, busca un fruto, pero al no haber fruto, el Señor la maldice. Y
al maldecirla, le dice, nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Ahora, verso 20. En el verso 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Quiero que vaya analizando porque cuando vemos la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, el Señor, ya por la noche, después de haber entrado a Jerusalén, esa entrada triunfal, ya por la noche se va a Betania con los 12. Y al amanecer del siguiente día, estando en Betania, salieron de Betania, y es cuando el Señor Jesús tiene hambre y ve de lejos una higuera, y al ver de lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto, pero no encontró fruto. Y como no encontró frutos porque no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie del fruto. Y esto me lleva, de pronto, en la palabra del Señor encontramos algo muy hermoso, que por ejemplo, el Señor, cuando está hablando con la mujer samaritana en Juan, el capítulo 4, el verso 5 hacia adelante, pero por allá en el verso 44, 45 del libro de Juan, cuando los discípulos vienen y le dan o le ofrecen de comer al Señor los alimentos, el Señor, óigame bien, el Señor Jesús le dice a aquellos hombres que no tenían hambre. Ellos se preguntan, ¿le habrán dado de comer a alguien? Pero Él les dice, tengo una comida que comer. Y dicen, alcen los ojos, los campos están listos para la siega. Y la higuera en cierta manera representa al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era frondoso, bonito, pero no estaba produciendo frutos. Ojalá que me vaya entendiendo. El pueblo de Israel hablaba de la palabra, tenían, pero no había fruto dentro del pueblo de Israel. No se preocupaban. Si usted va a 1 de Corintios capítulo 13, empieza a leer el verso 1, los frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, el verso 4 hacia adelante. Pero dentro del pueblo de Israel, aquello se estaba secando, no había frutos. Por lo tanto, Él llega y ve aquella higuera, tenía hambre. Y acuérdese que la palabra del Señor, el Señor Jesús, en Juan capítulo 4, y quiero llevarlo de una vez ahí para que de pronto no se me vaya usted de pronto. Vaya por favor a Juan capítulo 4, así rápidamente. Juan capítulo 4, y vamos a leer que en Juan capítulo 4, en el verso 32, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien que comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús está yendo, fíjese bien que el mismo Señor Jesús está diciendo esto, yo tengo otra comida que comer. Juan capítulo 4, verso 32. Cuando el Señor se acerca a la higuera, espera ver fruto de aquella higuera. ¿Quién representa la higuera? La higuera representa al pueblo de Israel. Y esperaba comer del fruto de la higuera. Y el Señor les dice bien a sus discípulos, ustedes dicen, los tiempos están aquí, los tiempos son estos. Ustedes pueden reconocer los tiempos. Pero alcen los ojos, los campos están listos para la siega, están listos para cosechar el fruto del Señor. Esto es algo maravilloso, es algo precioso. Ahora, al no ver el fruto, el Señor le dice a aquella higuera que nunca jamás dé sus frutos.
Ahora, vamos al verso 20. Ojalá que se esté gozando en esta mañana conmigo. El verso 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Ya está hablando de los frutos que el hombre tiene que tener, y uno de los frutos es el perdón. Vamos al verso 27, por favor, vamos al verso 27. Y dice el verso 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Yo quiero que vaya poniendo atención porque esto es importante. Acuérdense que el Señor de pronto fue y vio el fruto de aquella higuera, y que de pronto al ver aquello es algo precioso, es algo maravilloso que el Señor ve, y que de pronto al ver todo aquello el Señor se glorifica de una manera muy muy especial. Así es que yo quiero que vayamos poniendo mucha atención de pronto en esta palabra hermosa, porque cuando nosotros estamos viendo la palabra y leyendo la palabra del Señor, aquellos hombres le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿De qué estaban hablando? De lo que estaban viendo los sacerdotes, los fariseos y los escribas. ¿Y qué es lo que estaban viendo en Jesús? Estaban viendo las obras, estaban viendo el fruto de hacer la voluntad de Dios. Estaban viendo que los enfermos eran sanados. Estaban viendo que los demonios eran echados fuera de los cuerpos. Estaban viendo que el Señor estaba sanando a los quebrantados de corazón. Estaban viendo el inmenso amor del Señor por la humanidad a través de aquel hombre que ellos estaban viendo, que no lo reconocían, que no tenían, que hasta la fecha no lo reconocen, pero vieron frutos maravillosos, alimentar a multitudes. Eran frutos del mismo Dios. Esos frutos, de acuerdo a la palabra del Señor, la higuera representa al pueblo de Israel. Y no había frutos de amor. Las ovejas estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. No había amor dentro del pueblo de Israel. Y cuando el Señor se arrimó a aquella higuera a querer comer del fruto, era pura falacia. Un árbol con hojas frondoso, pero no había frutos. No había frutos. Los discípulos se sorprendieron cuando regresaron y pasan y vean aquella higuera que se había secado desde la raíz. Así dice la palabra del Señor. Pero el Señor les dice, tened fe en Dios, porque cierto os digo que cualquier que dijere a este monte, quítate y échate a la mar. ¿De qué está hablando? Está hablando de frutos de fe, de creerle a Dios.
Eso es algo hermoso, precioso. Ahora, cuando estos hombres le están preguntando al Señor Jesús y le están diciendo, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Le están diciendo, ¿quién te autorizó? Fíjese los frutos que había en estos hombres. ¿Quién te autorizó? Ese pueblo no podía dar frutos. Estaba frondoso, hablaban de Dios, pero no había frutos de Dios en sus vidas. Había coraje, odio, rencor. Defendían una religión, pero no había compasión por el prójimo. Por eso el Señor dice, nunca jamás de frutos, hablando de lo que es el pueblo. Verso 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago las cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué tremendo. Aquellos hombres estaban cuestionando al Señor. ¿Con qué autoridad? Mire cómo estaba de ciego el pueblo de Israel. Que los enfermos eran sanados. Los demonios eran echados fuera de los cuerpos de aquellos hombres o mujeres. Venía sanando a los quebrantados de corazón. Levantaba a los muertos. Daba alimento a multitudes. Y todavía aquellos hombres decían, ¿con qué autoridad? No había frutos de misericordia, no había frutos de amor. No hacían la voluntad de Dios. Por eso cuando Él viene como Jesús, como el Dios manifestado en carne, y ve aquella higuera y quiere comer de aquella higuera, quería ver de pronto, y era exactamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. No había frutos, era un árbol frondoso, pero no había frutos del pueblo de Israel para con el Señor. Hablaban bonito de Dios, guardaban los mandamientos, se creían irreprensibles, pero su corazón estaba lejos, no había frutos. Qué tremenda es la palabra de Dios. Hermano, hermana que estás ahí, que estás leyendo conmigo la palabra. Pongámonos a pensar. ¿Se estará alimentando el Señor con nosotros? ¿Le hemos hablado de Cristo a alguien este día? ¿Estaremos comiendo como el Señor Jesús dijo? Yo tengo otra comida que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Estaremos llevando, hoy este día le hablaremos a un compañero de trabajo de que hay un Dios poderoso. Hoy este día le hablaremos al que vamos, a donde vamos a comprar la comida y decirle, ¿sabes qué? Traigo un mensaje para ti, que el Señor te ama y murió por ti en la cruz del Calvario.
o seremos como el pueblo de Israel, muy frondosos, muy conocedores, pero no somos capaces de hablarle a una alma de las misericordias de Dios. Ojalá que podamos comprender este mensaje tan precioso de la palabra del Señor, y que no seamos esa higuera que no da fruto, y que de pronto seamos condenados, seamos echados al lago de fuego, porque viene condenación, o estaremos siendo estorbos con lo que decimos y hablamos, porque decimos ser hijos de Dios, pero andamos con chismes y estamos dando un fruto que tiene que ver con la carne y no un fruto en el espíritu. Es importantísimo que dejemos que la palabra de Dios nos hable, y es una tremenda, tremenda bendición. Amigo, amiga, que no le has entregado tu vida al Señor. Hoy el Señor está tocando a tu puerta. Hoy el Señor tiene cosas maravillosas para ti. Él es capaz de perdonar esos pecados tan tremendos que tú piensas que no hay nadie que los pueda perdonar. Ábrele tu corazón, deja que Cristo venga a tu vida, deja que el Señor te inunde con su presencia, y vas a sentir la paz y la misericordia de Dios. Y vas a sentir sobre todas las cosas el perdón para tu alma. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que entregarle tu vida al Señor. No importa si me estás viendo dentro de un mes, una repetición. Ahí donde estás, que estás leyendo juntamente conmigo, ¿estamos dando frutos o somos como aquella higuera? Hermano, hermana, el mensaje es para nosotros, es para mí. Marcos, ¿estás dando fruto o eres como aquella higuera? Y aquella higuera ya está maldecida. Por eso es importante que empecemos a dar frutos para la gloria y honra del Señor. Voy a detenerme aquí, dándole las gracias a Dios por este precioso tiempo, y esperando que haya sido de bendición para tu vida. Y no te olvides suscribirte a nuestros canales de Una Voz que Clama en el Desierto, Su Majestad TV y Los Pensamientos de Dios, donde puedes seguirte gozando con estas enseñanzas. Muchas bendiciones, y que el Dios de paz bendiga tu vida en este día.